Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Ocurrió en el día de ayer, tercera ronda, ritmo clásico, Magnus Carlsen contra Rayabov. Ya vimos en la partida que se jugó ayer, en la tercera ronda también, que Vishy Anand está imparable, ahí está líder, además juegan hoy primero y segundo. Carlsen en tercera posición al acecho y bueno, pues la puntuación la tenéis ahí. Hay que recordar que si ganas a ritmo clásico sumas 3 puntos y pasarían a un Armagedón que ya de 3 puntos pasas a ganar 1,5 puntos y el perdedor gana 1 punto también. Por lo tanto, bueno, pues todavía todo en el aire, D4 ya en el tablero, caballo F6 por parte de Rayabov que lleva las piezas negras y Carlsen juega C4, E6, caballo F3 y D5 gambito de dama declinado. Tras estas jugadas G3, pasando así a una apertura catalana, ambos jugadores pues tienen en mente enrocar, lo hacen en las próximas jugadas y se aprovecha para ganar este peón indefenso. No obstante, Carlsen lo ataca directamente con la dama y tras estas jugadas B5. Aquí lo más jugado es A6 y aunque las negras no tienen tiempo de llegar a defender el peón jugando B5, ya que la dama lo podría capturar, primero hay que jugar A4 para evitar B5 por parte de las negras, ¿no? Y llegar a defenderlo. El tema es que si en esta posición y antes de jugar a 4 pues capturas directamente, ganas un tiempo sobre la dama, esta se tiene que retirar y así el alfil se desarrolla directamente por la gran diagonal, pelea contra el alfil de G2 y las negras se han quitado quizás ese problema que pueden tener en líneas generales con el desarrollo del alfil de casillas blancas. Esto no ocurre, este movimiento. Un movimiento más secundario es el que juega Rayabov jugando B5 y aunque aquí podríamos pensar que caballo E5 es interesante, ya que se centraliza el caballo, se ataca directamente a la torre y es difícil defender esta posición, el alfil pues no puede venir a la defensa, tampoco el caballo, existe caballo D5. Se interpone por el medio y a una jugada como E4 ganando centro expulsas al caballo, pero como vemos las piezas negras tocan a la dama y tras varias jugadas se puede cambiar material, quizás para no estropear estructura de peones. Y aquí he pintado muchísimas cosas, las puedo poner nuevamente, en la que bueno, pues el caballo tiene una casilla buenísima en la posición, gracias a ese peón de C4 hay un 3 contra 2 también ya en el flanco de dama, todas las piezas negras están desarrolladas a excepción de la dama que falta por conectar las torres, pero a cambio las piezas blancas pues tienen todavía esa falta de desarrollo. Por lo tanto puede ser prematuro este movimiento. Tras B5 se juega a 4, atacando en B5, la captura como vemos quedarían peones doblados con una disposición muy bonita pero muy poco efectiva. Y aquí se juega directamente alfil B7, entregando el peón, pero a cambio teniendo ya el alfil o la gran diagonal defendida por parte de las negras. Tras estas jugadas, Rayabov juega a 6 con la idea de desarrollar rápidamente sus piezas y tener cierta presión por parte de las negras sobre las blancas a cambio de un peón que ya gana Carlsen en la posición. Como vemos, las piezas en el flanco de dama todavía pues están sin desarrollar para Carlsen, cuenta con ese peón de más y vamos a ver cómo continúa la partida. De momento alfil D5, continúa el acoso sobre la dama, esta se retira a C3 y C5 buscando cambios. Las piezas blancas juegan alfil F4 desarrollando, podríamos pensar en esta captura, pero quizás existe caballo E4, dama C2 y tras estos movimientos se recupera ese peón, nuevamente hay deficiencia de desarrollo de las piezas blancas y bueno, pues las negras están como muy encima. No obstante aquí Carlsen pues opta no por capturar, juega alfil F4 y este movimiento es una jugada nueva en las bases de datos. Y nos vamos rápidamente a las mismas, hay 5, una de ellas, bueno, en la primera está Lei Tingyue, que si recordáis es una gran maestra china que hemos traído en alguna ocasión, no sé si ahora lleva un tiempo ya número 1 del mundo, y la partida también que os quería mostrar, Ding Liren que gana a Nishigiri en el Super Chess League de este año 2021. Por lo tanto, bueno, pues a buen seguro lo tendrían mirado. Se jugó alfil E3, en esta ocasión Carlsen lleva el alfil a F4 y tras estos movimientos, como vimos en la línea anterior, caballo E4 ganando algo de espacio, la dama se retira a C1 y tras C por D4, caballo por D4 y caballo E C5. Se enfrentan los alfiles, mejor que capturar con el peón que quedaría algo débil y aislado, se centraliza la dama,
Se conectan las torres por parte de Rayabov y tras estas jugadas, ahora sí, el alfil vuelve a E3. Dama B7, caballo D2 y tras torre a C8, mirando por rayos X a la dama de Carlsen, esta la retira a B1, manteniendo la defensa de este peón de más que tienen pasado las piezas blancas y que Rayabov va a empezar a presionar en la posición. En algún momento se podría lanzar quizás un B4, no en esta ocasión y ahora mucho menos, ya que Rayabov juega a caballo B4, bueno, pues teniendo mucho más espacio quizás en la posición. Tras estas jugadas podríamos pensar quizás en B3, es un movimiento que no solamente los caballos sino también la dama pues lo defienden, pero existe caballo D5, el alfil queda sin movimientos y el tema es que tras torre C1 se puede capturar en esta posición y tras peón por se han doblado los peones y realmente esa pequeña ventaja que pueden tener las blancas por ese peón de más o esa ventaja que tienen o que pueden llegar a sacar, pues con peones doblados quizás y alguna pieza menos todo se diluye, ¿no? Se iguala mucho más. Por lo tanto, primero se juega caballo F3, los caballos también quedan defendidos en caso de que venga una torre o la segunda torre a D8 y tras estos movimientos dama B5 atacando al peón D2, torre 1 obligando a la torre a estar más pasiva defendiendo a este peón y aquí está este movimiento con torre D8. Rey F1 defendiendo en E2, se libera la torre de E1 y tras estas jugadas H6 dando un aire al rey, torre C1 y alfil F8. La partida continúa por parte de Carlsen con caballo E4, estando defendido el caballo por parte de la dama, pero vemos que se está dejando un doble en caso de que las piezas negras no capturen. Rayabov lo juega y juega caballo B3, aunque realmente Carlsen tiene salida para esta posición, al menos de momento, que es torre por C8 y tras torre por C8, antes de retirar la torre, que la verdad no tiene muchas casillas para hacerlo, quizás podría venir a 7, pues primero juega caballo C3 tocando a la dama. La partida continúa con dama B7, como vemos prácticamente sin casillas la torre de Carlsen, decide llevarla a A4 y si la llevamos rápidamente a una casilla como A3, que puede tener más lógica, intentando buscar expulsar al caballo de B3, el tema es que existe en esta posición caballo de 5. Se abre la diagonal, la torre queda atacada y se intenta salvar la torre o retirarla. Caballo por C3 podría ser ya bastante dura, B por C3 y a estas jugadas se da un jaque y aun perdiendo la pieza lo que pierden las blancas es la partida ya que pues están perdiendo la dama, ¿no? Esto si la torre se retira y si caballo por D5 evitando quizás que si no te puedan doblar también pues peones como hemos visto quizás en la línea anterior, pues ya estás perdiendo la calidad en esta posición y las negras, bueno, pues recuperan la pieza, mantienen la calidad y siguen defendiendo al caballo en B3. Por lo tanto, Carlsen decide jugar de momento torre A4 y tras estas jugadas Rayabov juega caballo de 5 directamente. El tema es que, bueno, pues quizás Carlsen va a lograr eliminar algo de material en la posición e interesante en esta posición jugar primero alfil C5 activando el alfil y en caso de que las piezas blancas hagan lo propio con la dama metiendo cierta presión al caballo de B4, también defendiendo el alfil de casillas negras, la línea podría continuar ahora con caballo de 5, difícil de capturar este caballo que además junto con el alfil pues nuevamente se doblarían peones, pero el tema es que si se juega en esta posición, por ejemplo, alfil por C5, tienes caballo por y se está dando un doble en la posición, por lo tanto podrías retirar primero la torre y traerla a C4, pero como comentamos, pues ya te están doblando la estructura de peones, ¿no? F por E3, la dama simplemente pues se puede retirar, por ejemplo, a B8 y tras estas jugadas, pues bueno, pues seguiría la partida, ¿no? Siendo más difícil quizás para las blancas, ¿no? Con estos peones doblados y algo menos de material. Se juega torre A4 por parte de Carlsen de momento, caballo de 5 como comentamos y aquí tras caballo por D5 no existe, lo ponemos en rojo, torre C1 gracias al alfil, tampoco caballo de 2
Gracias al propio alfil y también el caballo controlan dicha casilla buscando un doble y aquí se decide capturar con la dama nuevamente, manteniendo la defensa del caballo, evitando separar los peones y tras estas jugadas Carlsen coloca la dama, el rey detrás de la dama. Y aunque es un movimiento pues algo artificial, el caballo está bien defendido, es verdad que está clavado, pero así el rey se quita de estos temas de torre C1 en algún momento o de la dama que puedan entrar alguna pieza en la primera fila, ¿no? Aquí pensando en esta jugada también sería posible, dama D3, se cambia algo más de material y bueno, pues quizás una torre en segunda podría ser molesta, aunque es verdad que las piezas negras también tienen que tener cuidado y estar defendiendo este alfil, ya que si el alfil viene a la segunda, torre A8 quizás clavando el alfil y aunque es verdad que no existe alfil C5 debido al caballo, por ejemplo, y también a la propia torre que está en C2, de alguna manera puede llegar rápidamente la amenaza en F8 tras caballo E5 y caballo D7, ¿no? Atacando dos veces a este alfil clavado por la torre de A8. Bueno, podrían ser ideas, no obstante no ocurre nada de esto, se juega rey G2 y tras estos movimientos dama C6 con un ataque sobre la torre. Ahora sí, torre A7 entrando en la séptima y tras estos movimientos G5 se lanza de alguna manera con todas Radjabov, quizás G4 es amenaza ya que el caballo sigue estando clavado, aun retirándose la dama en C6, se mantiene en la gran diagonal y tras estos movimientos la partida continúa ahora sí con dama D3. Hay ataque sobre el caballo, caballo C5 retirándose, además el caballo bloquea a la defensa de la torre y tras estos movimientos al haber ataque sobre la dama, dama C4 y dama B6 con ataque sobre esta torre. En esta posición Carlsen tiene que defender además el ataque que hay sobre el peón de B2 y quizás solo hay un movimiento en la posición. Es verdad que se puede retirar la torre A2 pero quiere mantener la torre en séptima y de esta manera defiende un poquito todo, ¿no? Le está costando todo, es verdad que ahora tiene una torre en séptima, el alfil pues tiene, o se ha puesto la dama, mejor dicho, a tiro del alfil, pero sigue sin poder avanzar este peón que quizás puede ser la clave de la posición. Dama C6 retirándose de la clavada y es precisamente ahora cuando se juega a B4, ganando un tiempo, caballo D7 y tras estos movimientos, quizás el movimiento más bonito para mí, por lo menos en esta partida, que es B5, ya que aquí Carlsen entrega el peón pasado que tiene marcando la igualdad, pero realmente no se puede capturar, no pasa en la partida, la misma continúa con dama D6 y el tema es que si dama por B5 existe caballo D4. Con esta jugada la dama está atacada y para mantener la defensa de su caballo quizás solo puede venir a estas 4 casillas, no pudiendo venir a ninguna de ellas, ya que todas están controladas por la torre, por el propio caballo y también bueno, por la torre y la dama, ¿no? En caso de venir con la dama de 5 que además está dando un jaque, se cambian damas primero, que venían con jaque además, y luego bueno, pues se gana la pieza directamente. Por lo tanto, la dama se retira de 6 y tras dama 6 en esta posición, Radjabov decide abandonar. Siguiendo una de las líneas, si las piezas negras eliminan material, pues tras peón por el caballo está atacado, se puede retirar a C5. Hay varias líneas que son ganadoras, quizás con cierta presión sobre A6 si torre C6, pero siempre las blancas pueden capturar en cualquier momento. No obstante, antes se puede jugar incluso caballo a E5, en el que ahora las blancas presionan sobre el punto de F7 y alfil G7 atacando al caballo, alfil por C5, alfil por E5, torre por C5, pues tampoco marca la diferencia. Vamos a intentar traer la torre por detrás de este peón pasado de A6, caballo por F7 y tras jugarse torre C6 incluso en esta posición, pues bueno, tampoco tiene mucho más que hacer, ¿no? Caballo de 8 se ataca a la torre, torre de 6 viene con ataque sobre el caballo y tras torre A8 para jugar ya A7, la partida podría continuar con rey H7, ¿no? Quitándose de posibles descubiertas. Tras estos movimientos, A7 ya en el tablero, torre A6 colocándose detrás del peón, pero simplemente, bueno, pues ganas material y
casi no hay nada mejor que hacer que permitir la coronación. La torre puede venir a cualquier casilla excepto a la de E8. Es verdad que aquí, bueno, pues te pueden capturar las piezas negras, pero finalmente coronarías, ¿no? Pues la traes a cualquiera y se gana más fácilmente. Por mi parte, nada más. Vamos hablando para una jornada de hoy, para la cuarta, que por un lado teníamos eran Anand contra Wesley So y a Magnus Carlsen contra Giri, que también está ahí en los puestos en medio de la tabla. Un saludo y hablamos. Chao.